Bien, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta segunda parte, ¿sí? Del examen. Y vamos de igual forma a resolver eso que nos han filtrado, entonces, para ir conversando, ¿no? Estudiar preguntas teóricas, también más, un poquito más sobre el CENER, ¿sí? Eso más que todo. Me parece. De igual forma, acá tengo unas preguntas teóricas sobre CENER, si no estoy mal. Em, Estoy buscando nada más. JFET, esto todavía no lo ven. Vean, por ejemplo, en aquellos años tomaron un ejercicio como este con Zener. Para el circuito de la figura, si se conoce que la señal de entrada es una senoide, 14.14, determinar con todo detalle por tramos la señal de onda de salida. ¿Sí? Em, Entonces, eso más que todo, repasar por favor las preguntas teóricas, lo que hemos visto en los deberes, vean, o sea, nada más de lo que hemos visto en los deberes. Vean, aquí está el examen que estamos haciendo, ¿no es cierto? De hecho, aquí había otras preguntas parecidas, pero esto, por ejemplo, todavía no porque es de diseño, ¿no? Esto sería examen del segundo bimestre, ¿sí? Para que vean más o menos de igual forma qué es lo que repasaríamos adicionalmente del FED, ¿no? Del JFET. Pero vean que son exactamente lo mismo, ¿no? Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a ver. No me acuerdo bien si teníamos acá. Yo me acuerdo que una vez también hubo un examen donde les hicieron regresar, o sea, les tomaron como un remedial, porque si ahí les habían ido mal, me acuerdo una vez. Ajá. Rectificadores, esto es del primer bimestre. Bueno, vamos a seguir haciendo donde estábamos. Bien. Listo. Entonces, 8. El circuito de esta figura se presenta para polarizar un diodo LED, ¿no es cierto? El diodo LED que dice aquí de R1. Ya. Entonces, los elementos utilizados son aquí, ya habíamos dicho, ¿no es cierto? Que R1 era 390, el voltaje del Zener es de 3.3 voltios, ¿no es cierto? El beta de este transistor es de 200, ¿sí? El beta de este transistor es de 200 y me estaba diciendo que la corriente de LED iba desde 16 miliamperios a 18 miliamperios. En base a esto me está pidiendo pues cuál será la resistencia R3 que debo poner aquí en el emisor, ¿no? Para que pase una corriente de aproximadamente 17 miliamperios. Entonces me está diciendo que por aquí tiene que ir aproximadamente 17 miliamperios. Aprox. Ajá. Dice, si se desea, no, que por el diodo LED, cuidado, ¿no? Por el diodo LED pase una corriente de aproximadamente 17 miliamperios. Entonces, por aquí, por el colector, la corriente del colector sería 17 miliamperios. Ya te está diciendo el ejercicio, ¿no? ¿Ya? Selecciona el valor de la resistencia del emisor para que se pueda obtener esta corriente, ¿no? Entonces, notemos aquí tendríamos lo que sería la corriente del emisor. Tenemos corriente de colector, tenemos beta, pues ya podemos conocer qué cosa, la corriente del emisor, ¿no es cierto? Listo, chicos, en base a esto, el beta, recuerden por favor, sería igual corriente de colector dividido para corriente de la base. De aquí yo puedo despejar la corriente de la base, pues me quedaría la corriente del colector dividido para beta, ¿no es cierto? Y tengo estos dos datos. Corriente del colector, 17 miliamperios, dividido para beta, que en este caso es 200, lo que me da un resultado de 85 microamperios, ¿no? Interesante. Y adicional, ¿qué más puedo obtener? Bueno, también la corriente del emisor, ¿no? Que es igual a la corriente de la base que multiplica beta más 1. Esto ya sabemos, ya lo vimos desde el día de ayer,
que es igual, ¿no es cierto?, estos 85 microamperios multiplicado por 201, que si se van a dar cuenta, me va a dar un aproximado de 17 miliamperios. O sea, se dan cuenta que se cumple, ¿no es cierto?, que la corriente del colector es muy parecida a la corriente del emisor. En este caso ya encontramos, vean, corriente, ¿sí? Ya hemos encontrado lo que es la corriente del emisor. Aproximadamente los mismos 17 miliamperios, porque por acá tenemos la corriente de la base que eran estos 85 microamperios, ¿ya? No hay problema, no hay situación a tener, a olvidarse aquí. Bueno, ahora, ¿qué debemos recordar, por favor, aquí, chicos? Muy importante, que tengo el Zener de esta forma, ¿no? Donde tenemos el cátodo del Zener sería más, donde tenemos el ánodo sería menos, y ahí tenemos regulando a 3.3 voltios. Y de hecho, pues sí funciona porque está siendo alimentado por 12 voltios, ¿no? Y aquí tenemos una resistencia que por complemento nada más, este voltaje sería el complemento, ¿no? 8.7 voltios. Esto más esto me da los 12, ¿no? Creo que se entiende dentro de esta malla, ¿ya? Entonces, aquí incluso si te pidieran la corriente del Zener, podrías obtenerle, porque aquí tienes, mira, voltaje, resistencia, podrías obtener esta corriente 1. Tienes esta corriente 1 que llega a este punto, sale por aquí la corriente de la base que acabamos de encontrar y podrías encontrar la corriente del Zener, pero si te pidiera, ¿no? Pero en este caso no está pidiendo, ¿verdad? Entonces, solamente nos concentramos, por favor, en esta malla. Déjenme ver para hacerle bonito, porque si no, tampoco no me gusta hacerle feo. Aquí tenemos nuestra malla, ¿no? Entonces, yo puedo sacar desde la malla, ¿qué cosa? Acá. Ya sabemos que de aquí a acá tenemos los 3.3 voltios. Entonces, yo puedo decir 3.3 voltios es igual al voltaje de la base al emisor, ¿no es cierto? De la base al emisor más voltaje de la resistencia del emisor, que sería este. De aquí a acá, voltaje de la resistencia del emisor, ¿ya? Despejo esto, ¿no? El voltaje de la resistencia del emisor sería igual a 3.3 voltios menos 0.7 voltios, viéndole de este lado. Lo que pues creo que se entiende que me quedaría 2.6 voltios, ¿no? ¿Ya? Entonces ahora sí tenemos corriente y resistencia. Corriente y voltaje, podemos calcular la resistencia. R3, pues sería igual, ¿no es cierto?, al voltaje de la resistencia del emisor dividido para esta corriente de emisor. Lo que me quedaría 2.6 voltios dividido para aproximadamente 17 miliamperios. Lo que me quedaría un aproximado, así siendo bien discreto, de 152.9 ohmios, que esto yo puedo traducirle a 153 ohmios, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la respuesta correcta? Y aquí es donde viene también su situación que deben darse cuenta. La primera resistencia de literal A es una resistencia de 140 mega ohmios. No va, está mal, no puede ir esta resistencia. Opción B, rojo, verde, naranja, 25 kilo ohmios. No va. Tercera resistencia, literal C, me da de 150 ohmios. Ah, esto ya tiene más sentido, ¿no? Ya está aproximado. Ya muy bien. Y la otra, café rojo negro de 12 ohmios. Pues obviamente esta no va, esta no va, esta no va. Y obviamente es la más cercana a la que acabamos de calcular, que de hecho pues es un valor comercial, ¿no es cierto? Es un valor que puedes encontrar en las electrónicas, 150 ohmios. ¿Estamos claros, por favor, hasta aquí? ¿Sí o no? ¿Se entiende, chicos? ¿Claros? Ya. Bien. Vamos entonces con el siguiente. Me dice,
Perdón. Ya. En el siguiente circuito, consideremos, ¿no es cierto? R1, café negro rojo, 1 kilo ohmio. R2, negro, café, negro, dorado. Negro, café, negro, dorado, 1 ohmio por el multiplicador negro al final, que es por 1 nomás. R3 es igual, verde, azul, negro, dorado. Verde, azul, negro, dorado, 56 ohmios. ¿Ya? Y ya tenemos las tres resistencias. Y está polarizado a 12 voltios, ¿no? ¿Se acuerdan que este era de la configuración donde veíamos qué cosa? De Thevenin, ¿no? Es igualito la configuración de Thevenin. Entonces, de la configuración de Thevenin, ¿qué se acuerdan ustedes? Estas dos puedo calcular el paralelo, ¿no es cierto? Y de ahí obtener el equivalente Thevenin, que sería así. Traje Thevenin en serie con una resistencia de base o resistencia de Thevenin, transistor, resistencia R3 y esto conectado a los 12 voltios. Entonces, fíjense cómo el circuito de la izquierda lo puedo llevar al circuito de la derecha, ¿no? ¿Ya? Ya tenemos resistencia de la base, entonces, pues esa resistencia de la base sería el paralelo de R1 paralelo con R2, ¿no es cierto? ¿Ya? No me voy a despeinar. R1 paralelo con R2, obviamente va a ser una resistencia muy, muy bajita, obviamente, ¿no es cierto? Podemos darnos cuenta aquí. Va a ser una resistencia tan baja cercana al 1. ¿Ya? Para el voltaje de Thevenin, en cambio, es estos 12 voltios, el voltaje de alimentación, multiplicado por, y en este caso sería la resistencia R2 dividido para R1 más R2. Esto es equivalente a Thevenin, ¿no? Reemplazando, no me voy a despeinar, es un voltaje también bastante bajo, aproximadamente de 0.01198, así con todo y, y decimales, voltios. ¿Ya? Bien, continuando, ahora necesito conocer yo la región de operación. ¿Ya? Déjenme ver una cosa. Vamos a comparar entonces, pues obviamente. Recuerden, por favor, que nosotros teníamos tres zonas de operación. ¿Cuáles eran esas tres zonas de operación? Y ahí casi me estaba olvidando de esa parte. Tenemos voltaje colector emisor, tenemos corriente de colector. Acá el mínimo era 0,7 voltios, ¿no es cierto? Y para acá sería la corriente de base mínima, ¿cierto? Lo que está aquí por debajo, región de corte, y lo que esté por acá, región de saturación, ¿sí? Ya ni siquiera me voy a despeinar por eso. Listo. Entonces, aquí viene una situación. Cuando yo tengo este circuito, ustedes se acuerdan de algo bastante interesante. Miren, por favor, en esta malla, ¿qué ocurre? Ni siquiera la voy a hacer. Voltaje de Thevenin es igual al voltaje de esta resistencia, que de igual forma es muy cercana al 1 ohmio, ¿no es cierto? Muy cercana al 1 ohmio, porque estoy haciendo el paralelo de estas dos resistencias. Y siempre cuando haces el paralelo de estas dos resistencias, te quedas con una resistencia más bajito, ¿no? Más bajito que la menor.
En este caso la menor es 1, entonces este pues va a ser igual, muy cercano al 1. O sea, 0.99 ohmios prácticamente. Entonces, si yo calculo este voltaje es igual a este voltaje más este voltaje, hay una inconcordancia. ¿Por qué? Porque el voltaje de Thevenin que hemos calculado ni siquiera llega, ¿no es cierto? Ni siquiera llega a los 0,7 que debe alimentarme aquí de la base al emisor. De la base al emisor yo debería tener los 0.7 voltios, ¿no? Entonces, yo necesito obligatoriamente, llegar de aquí, del Thevenin, así. Si quieren, hagámosle la malla. Vean, voltaje de Thevenin es igual al voltaje de la resistencia de la base más 0.7. Pero notemos, por favor, este dato lo reemplazamos acá y este pasa al otro lado a restar. Te va a dar un voltaje negativo, pues, en esta resistencia, ¿no es cierto? Y para un NPN no tiene sentido. ¿Qué significa eso entonces? Eso significa en qué región estaría. ¿Quién me dice? ¿En qué región estaría trabajando? Está por debajo del voltaje colector emisor. Está por debajo. Ajá, ya. Pero ¿eso cree usted que es posible, Anderson? ¿Cree que es No, en posible? ese caso no funciona el transistor. Exacto. No funciona el transistor. Y si no funciona el transistor, significa, por lógica, que yo me encuentro en la región de corte, ¿no es cierto? Ya, yo estaría en la región de corte, porque de igual forma, si ustedes calcularan aquí la corriente de la resistencia de la base, chuta, les diera algo súper, súper lento, ¿no? O sea, algo negativo. Y no puedes tener una corriente negativa así, ¿no es cierto? Y esta pues es un voltaje súper pequeño que ni siquiera me sirve para alimentar, para tener estos 0,7, ¿verdad? Entonces, si ni siquiera me sirve, si ni siquiera me ayuda en ese sentido, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Chuta, yo ya sé que dice estoy por debajo, pero no tiene ningún sentido estar más debajo, ¿verdad? Significa que no funciona. Eso es lo que me está diciendo. Significa que estoy en la región de corte. ¿Y qué significa la región de corte? Señor Justin Sánchez. No está. Entonces, señorita Valerie Paucar, buenas noches. ¿Qué significa que esté en región de corte? Un transistor. Que actúa como un circuito abierto Exacto. ¿Entre qué terminales? entre el colector emisor. Exacto. Entre el colector y el emisor se encuentra abierto, ¿no? Entonces, pues, al no existir corriente, pues este transistor, bueno, este circuito está actuando en región de corte. Fíjense, ¿no? Pareciera, dice, no, pues, profe, le está mandando 12 voltios. Imposible, ¿verdad? No puede estar en su corte. No, cuando estas resistencias actúan como divisores de voltaje, como acaban de ver aquí, ¿no es cierto? Me está diciendo que aquí, de aquí a acá, se está tragando ni 0.1 voltios. O sea, aquí el voltaje es tan bajito y la mayoría se está tragando el R1. O sea, la mayoría del voltaje se está tragando el R1. Vean, 1.9999 voltios y acá se está tragando un poquito nada más, ¿no es cierto? Entonces, no tiene sentido en ese caso, ¿verdad? Entonces, bajo esa situación, bajo esa premisa, podemos darnos cuenta que está en corte, solamente al darnos cuenta de estas dos resistencias. Ni siquiera me hizo falta el R3. ¿Listo? ¿Estamos claros, por favor? Si estamos claros, por favor. Chévere. Muy bien. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Me dice, eh, calcular de manera exacta el valor de la corriente de colector si RB1 es gris, rojo, naranja, significa que es de 82K.
es igual a 82K. RB2, café negro naranja, 10 kiloohmios. R2, café negro amarillo plata, 100K. RE, café negro café plata, 100 ohmios. Voltaje de la fuente, 24 voltios. Obviamente sería mi VCC. La ganancia, el beta, es de 100. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos? Primero el equivalente Thevenin, ya sabemos nuevamente, ¿no es cierto? Entonces ya no me voy a despeinar en esta parte directamente. El voltaje de Thevenin sería igual a este VCC 24 voltios multiplicado por, y ahora aquí viene, la resistencia de abajo, RB2, dividido para RB1 más RB2. Ya reemplazando y todo, me da aproximadamente 2.6 voltios. ¿Ya? Aproximadamente. La resistencia de Thevenin es el paralelo, ya sabemos, de RB1 y RB2. RB1 paralelo con RB2, lo cual me quedaría más o menos, atinando, 8.9 kiloohmios. ¿Ya? Ahora, analizamos la resistencia ahí de perdón, el circuito ya equivalente, ¿no? Que me quedaría algo así, ¿no? Cha-cha-chan, sería el voltaje de Thevenin. Esto estaría en serie con la resistencia de Thevenin que acabamos de encontrar. Estaría en serie con el R2. Estaría para acá un transistor que de hecho, vean, no está conectado a la nada en el colector, o sea, directamente a positivo. Y en el emisor tenemos una resistencia del emisor. Más o menos, y aquí sigue siendo 24 voltios originales. Vean cómo he llevado yo al circuito, ¿no? Por favor. ¿Ya? El RE aquí, que es de 100 ohmios. Permítame, por favor, un minutito, ¿ya? Listo, continuemos. Perdón, por favor, que no le estoy. ¿Alguien me envió algo por acá? Aquí están algunas, ¿no? A ver. Yo no sé por qué, teniendo toda la tarde, hay gente que me escribe hasta ahora y esa irresponsabilidad, sinceramente, a mí no me gusta. No, yo no comparto. Y nuevamente, por favor, muchachos, ustedes tienen un horario, ¿verdad? No lo digo por ustedes porque ahorita les estoy atendiendo a ustedes, ¿no? Sino recuerden, por favor, tenemos un horario de clases, ¿verdad?
Entonces, déjenme solamente señalar esta parte y yo voy a poner en silencio el teléfono y ya, sinceramente, ahí quedaría esa situación. Aquí está. No sé qué pasó, como que se me fue un momento el internet. Dígame, Neidan, ¿pasó algo? Ok, ya. Sí se está viendo la pantalla, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por favor, muchachos, recuerden que tienen todas estas horas libres para que ustedes me puedan escribir por el teléfono a cualquier hora, ¿sí? Les pido no me escriban en las horas de color rojo, mucho menos en las que estoy dando clases. Por ejemplo, mañana de 8 a 10 yo no voy a contestar, ¿sí? Eso en primera parte. Sábados, por ejemplo, de 8 a 10 yo no voy a contestar. Sábados y domingos, dependiendo del tiempo, se contestarán las preguntas asincrónicamente o virtualmente, ¿sí? Si tú me escribes sábado a las 8 de la mañana, pues a lo mejor a las 12, a las 11 de estar contestando, ¿sí? Mientras que en las horitas que si ustedes ven aquí están huequitas, entonces ahí yo voy a tratar de responderles lo más rápido posible, ¿sí? Si ustedes me escriben después de las 10 de la noche, yo les contesto al día siguiente. Hay un estudiante de aquí, no está aquí, de hecho, que siempre me escribe a la 1 de la mañana, a la medianoche, a las 3 de la mañana. Por ejemplo, me escribe el martes a las 11 de la noche. Yo no le voy a contestar hasta el miércoles 11 de la mañana. O sea, eso deben tener, por favor, cuidado, ¿sí? Es cierto, aquí se les está dando toda la situación para poderles ayudar y todo, pero también debemos ser un poquito responsables con el tiempo, ¿sí? Debemos ser responsables con el tiempo y en este caso, vean, yo tengo estas horas huecas libres para que ustedes me escriban sin problema y yo contestarles. Pero si es que no si ustedes ya digo, me escriben en la noche, es muy poco complicado que yo les responda, a menos que obviamente sea el lunes de Dispo y el jueves de Dispo, ¿sí? Y ojo aquí, hoy tenemos clase, de aquí no nos veríamos hasta la siguiente semana, ¿listo? Sin embargo, ya sé que algunos ya les han enviado el deber número 9, entonces ya voy a tratar de hacerlo mañana o el miércoles para pasarles al jueves, ¿no? Ya. Y con eso dejarles completo. Este jueves pues no tendríamos clase, obviamente, ya porque ya compensé 2 días, ayer y hoy. Hoy, el domingo no debíamos haber tenido clases, ¿no? Pero yo por tenerles, extenderles una mano, pues hicimos esa parte, ¿no? Ah, listo. Permítanme, voy a volver a conectar porque no sé, como que se fue el internet un momento, se me hizo raro, así que vamos a continuar. Sinceramente no sé qué pasó, como que se fue el internet un momento. ¿Mm? Un poco extraño, me dice que, ok, ya me apareció conectado. Se fue como que un segundo se me fue el internet, qué raro, muy extraño, ¿ya? Pero vamos a continuar. Listo. Entonces, verán muchachos, ustedes me pasan lo de la prueba filtrada pensando de que a lo mejor les tome lo mismo y voy a hacerlo al final, terminando la clase, ¿sí? Pero yo quiero que por favor sigan prestando atención porque pongan si cae uno de los ejercicios que estamos dando, dimos ayer y dimos hoy, ¿sí?
Entonces, por favor, les pido, presten atención, ¿sí? Porque si no, después, no, profe, yo solamente quiero ver lo que filtraron. No, entonces, si vamos en esa forma, no es correcto. ¿Listo? Entonces, solamente esa situación. Vamos a hacerlo, sí, pero despacio, despacio. Listo. Vamos entonces. Ahora sí. Acá tengo dos resistencias en serie, RT más R2, ¿no es cierto? Entonces tengo el RT, RTH y tengo el R2, que son 100 kiloohmios. Si sumo esto más esto porque están en serie, pues me quedaría una sola resistencia de resistencia de la base, llamémoslo así, sumando R2 más RTH de 108.9 kiloohmios. Déjenme ver. Sí, ¿bien? Ahora, dígame, ¿alguien me dice algo? Neidan, Profe, ¿qué pasó? disculpe una pregunta. ¿Cuándo? O sea, yo vi que en el libro de Boyle está, justo había una relación para saber cuándo utilizar el método aproximado y el método exacto. No sé si tal vez, o sea, cómo le podemos hacer ahí, o si le podríamos utilizar directamente el método de ahorita de Thevenin. Porque siempre que veas dos resistencias conectadas en la base, necesito obligatoriamente calcular el Thevenin. O sea, no es que hay método exacto ni método este, no, sino que como ves dos resistencias aquí que están conectadas en la base, pues aquí es donde viene el Thevenin. Esto de aquí tienes que llevarle a esto de acá, ¿sí? Porque si no, aquí no puedes calcular nada. Ah, sí, profe, porque justo esa era mi duda, como, bueno, en mi caso me da el profe Carrera, justo nos enseñó los dos métodos. Entonces, o sea, mi duda era esa, o sea, que cuándo utilizar esa, más o menos, que hay una relación cuando en que salió en Boyle esa está en el deber, entonces, por eso era mi duda, profe. Puede ser claro. Como les digo, en este caso, solamente cuando vean que aquí separan a dos resistencias, a Thevenin. Mientras tanto, el otro, pues ya solamente es trabajarle con este, ¿no? Porque con este aprendimos, con este empezamos y con este seguimos trabajando. ¿Ya? No hay problema. Entonces, vamos a seguir continuando. En este caso debemos ser los más exactos posibles. Verán, Profe, acá, dígame, por favor. disculpe que le moleste. Y para saber cuándo es mucho, mucho más mayor la resistencia, ¿cómo nos dábamos cuenta de eso? Como mucho, mucho más mayor. Lo que pasa es que a mí me da la profesora Navarro y había dicho que hay que tener en cuenta si es mucho, mucho más mayor para utilizar el método aproximado. Y eso es lo que me generaba dudas, cómo ver esa parte. Ah, lo que pasó aquí arriba, pero si se dieron cuenta, a la final fue tan inservible porque si es mucho, mucho más mayor, en este caso, por ejemplo, R1 fue más grande, muchísimo más grande que R2, entonces aquí ya puedes concluir que estamos en región de corte, ¿sí? Sin embargo, yo aquí ¿qué hice? Demostrarles por qué, porque a mí no me gusta que se estén aprendiendo esas cosas, a mí, en lo personal, porque después ustedes se van, tienen muchas cosas que aprenderse y no deducen. Entonces, ¿cuál es la situación que a mí me interesa que ustedes deduzcan, ¿no? Como acabamos de hacer ahorita. Ya veo dos resistencias ahí conectadas en la base, ¿no es cierto? Entonces yo procedo a hacer el Thevenin, sin importarme qué tan grande sea la una y la otra. Eso no me interesa. Acá es donde me doy cuenta, al hacer aquí la malla, me doy cuenta que ya está en región de corte. En cambio, si ustedes seguían por esta situación que les está mencionando, R1 es muchísimo, muchísimo más grande que R2. Entonces directamente se dice que está en región de corte. Esto pueden deducirlo como acabamos de verlo, ¿sí? Pero yo, por ejemplo, como profesor, ustedes me ponen esto, digo, ya, pero porque te aprendiste, porque te memorizaste, y de aquí pasas del siguiente semestre, esto te vas a olvidar. Entonces, eso no está bien. Esto es lo que ustedes necesitan de ley, incluso hasta para los semestres más adelante, ¿sí? Deducir. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos mallas? ¿Por qué? ¿Cómo obtengo el voltaje colector emisor? ¿Sí? Por eso es que a mí no me gusta trabajar tanto con las situaciones de ellos, pues porque obviamente tienen que demostrar por qué. ¿Listo? Aquí sí, ya cuando me di cuenta,
y cuando de hecho la mayoría de ustedes se dio cuenta, hice la malla, acá estaba la malla, ¿verdad? No, ya se me fue. Que dije aquí, voltaje de Thevenin es igual a corriente de la base por resistencia de la base más 0.7, pero esto era tan bajito que la corriente de la base te daba negativo. Entonces esto no tenía sentido, ¿no es cierto? No tiene sentido que esto tenga negativo, sabiendo que yo solamente tengo una sola corriente de la base mínima y tiene que ser positivo, no puede ser negativo. Entonces significa que está en región de corte, porque está por debajo de la corriente de base mínima. Miren, ¿sí? Sin necesidad de aprenderse esto, de que si es mucho más grande, de que si es de esto o que si es de esto, ¿cierto? Ya. Entonces eso debemos tener cuidado. ¿Se dan cuenta? Yo no estoy aplicando teoremas desconocidos, que yo sé que sacan del libro, que sacan es ya solo para que se memoricen, ¿cierto? Porque algunos de igual me reclamaron porque el primer bimestre les puse el formulario y con el formulario podían deducir todito, ¿no es cierto? El formulario de recortadores y de sujetadores. Yo les envié a ustedes el formulario y ¿qué dijo la mayoría? Todavía seguía sin entenderle. Entonces, ¿qué precedía? Ya, entonces no vamos a memorizarnos nada, vamos a deducir de dónde sale, por qué sale, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? ¿Para que estarse memorizando? Pues no, ¿ya? Aquí obviamente sí, ya se cumple esto en cambio, ¿ya? Entonces, eso como les digo, hay que tener mucho cuidado, no estarse memorizando las cosas, sino deducirlas. Por eso mismo es que les hago despacio, despacio, para que ustedes de igual forma puedan ir entendiendo. Bien. Continuamos, por favor. Entonces, una vez que ya tengo la resistencia de la base, recuerden que esta estaba en serie con el RTH y el R2, sumé estas dos resistencias y me queda esta resistencia de la base con este valorcito, ¿sí? Ahora, con esto de aquí, yo ya puedo aquí hacer una linda malla para la corriente de la base, ¿no es cierto? Lo que me quedaría entonces que el voltaje de Thevenin es igual a, en este caso sería resistencia de la base, corriente de la base, más voltaje de la base al emisor, ¿no es cierto? Más de la base al emisor, más estos 100 ohmios multiplicados por la corriente del emisor, ¿sí? Porque para acá viene corriente del emisor, por acá entraba corriente de colector, ¿no es cierto? ¿Ya? Tenemos la mayoría. Esto tenemos 0,7, tenemos el voltaje de Thevenin, ¿no es cierto? Tenemos la resistencia de la base, este y este no tenemos, pero por favor recordemos, esto siempre por favor recordar, la corriente del emisor, ¿a qué era igual la corriente del emisor? La corriente del emisor era beta más 1, corriente de la base. Esto ya deducimos ayer, ya les dije por qué, entonces ya ni siquiera me voy a pelear por esto, ¿no? Entonces, si despejo la corriente de la base, que es lo que estoy buscando, acá me quedaría el voltaje de Thevenin menos el voltaje base emisor dividido para la resistencia de la base más beta más 1 resistencia de la base. Perdón, resistencia del emisor. Ah, listo. Continuando, esto es igual, ya despejando, obviamente, ¿no? Resistencia del emisor es de estos 100, ¿no? Dejémosle como fórmula. Ya, reemplazando los datos que tenemos, el voltaje de Thevenin era 2.6 voltios menos 0.7 voltios dividido resistencia de la base 108,193 ohmios, porque le puedo quitar la K y le quito la coma y me queden ohmios, ¿no? Ya. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para ser más preciso, porque recuerden que me decía calcular de manera exacta. ¿Ya? Entonces, esto más beta más 1, el beta era 100, entonces sería 101 por resistencia del emisor, que eran estos 100 ohmios. Encontrando esto me da que la corriente de la base es de 16.5
0.37 microamperios. Estoy utilizando la mayor cantidad de decimales por lo que me dice de manera exacta. Y claro, fíjense por favor que aquí difiere en un solo dígito, ¿ve? El literal A y el literal B. Entonces, dependiendo de eso, fíjate, si escojo este, está mal. Si escojo este, está mal. Debe ser uno de estos dos. Y por eso estoy utilizando la mayor cantidad de decimales. ¿Listo? Entonces, ya tengo la corriente de la base. Con la corriente de la base, ya puedo conseguir la corriente del colector. Recordemos que entonces la corriente del colector era beta veces la corriente de la base, es decir, 100 multiplicado por estos 16.037 microamperios por 10 a la menos 6, ¿no? ¿Ya? Lo cual me quedaría 1.6037 miliamperios. Y ahora sí vamos a jugarle al redondeo. Del 7 redondearle al 4. ¿Ya? Del 4 redondearle al 1. O al 0 en este caso, ¿no? Porque recuerden que el redondeo siempre se da cuando pasa de 5, ¿no? A ver, sí, dejémosle como estaba. Así estaba originalmente. El 7 le redondea al 3, al su superior, 4. El 4 redondea a su superior, dejándole 0. O sea, quedándose con el anterior, ¿no? Ya. Entonces es 1.60 miliamperios. Pero no tengo esa respuesta. La más cercana, ahí sí por el redondeo, es el de 61. ¿Sí? Si pones el de 62, ya está mala respuesta. Esta es la correcta porque es la que está más cercana al cálculo exacto con todos los decimales. Si se dan cuenta, por favor, y hemos aplicado equivalente Thevenin. No nos hemos tenido que estar sacando que equivale el exacto, nada, nada, nada. Lo que hemos aprendido, ¿sí? Y de igual forma, nuevamente invito, ¿no? Que me parece que de igual forma la mayoría de ustedes no han revisado ni los deberes ni los videos, porque ahí en los deberes, ustedes se dieron cuenta que en los deberes, todo lo que tengo yo conectado así, lo llevo a Thevenin, sin importarme el valor. No me interesa. ¿Para qué te vas a complicar con eso? No, no me interesa que ustedes se preocupen por eso. ¿Sí? Entonces, esa es la primera situación. ¿Ya? ¿Estamos claros, por favor? Siempre tener cuidado, por favor, en el momento de utilizar la calculadora, utilicen siempre, no escatimen en utilizar paréntesis. Utilicen paréntesis. Si no utilizan paréntesis, se les va a complicar. Ya, ¿estamos claros, por favor? Con todos, con todos. Quiero vernos. Hey, chévere. Listo. Entonces, vamos con el siguiente, ¿no es cierto? Este también me dice de manera exacta el valor de la corriente del emisor. Sí, este caso me dice R1, ¿no es cierto? Es igual. Café, rojo, rojo, plata. ¿Se dan cuenta? No, al final no me interesa ni siquiera lo de eso que dice de color plata, ¿no? Entonces, pero hay que ser un poquito precisos, obviamente. El R1, sí, 1.2K. El R2, 2.4K. ¿Ya? Entonces, aquí la mayoría ve esto y dice, y ahora, profe, ¿esto cómo se come? De hecho, a ver, ¿quién me puede decir en qué polaridad, o mejor dicho, cuál es la configuración en la que se encuentra conectado este transistor? ¿Quién puede decirme en qué Base configuración común. está? ¿Perdón? En base común. Base común. Muy bien, Eduardo, excelente. ¿Cómo se dio cuenta Eduardo que estaba en base común? Porque la una polaridad estaba en el colector, la otra polaridad estaba en el emisor y donde no tengo conectado nada es en la base. Entonces es un transistor polarizado en base común. Muy bien. Emisor y emisor. ¿El beta me dice algo del beta? No, no me está diciendo nada del beta, ¿no? Ya. Entonces, vamos a ver.
en este caso nos damos cuenta directamente que el voltaje de la base es igual a 0 voltios porque está conectado a la referencia, a la tierra, ¿no? Ya, muy bien. La fuente de voltaje B1 es de 4.7 voltios, presenta su terminal positivo conectado a tierra y este terminal negativo para acá. Entonces, yo aquí puedo hacer, miren, la malla de esta forma. ¿Ya? Noten ustedes. Entonces, aquí en el emisor, siempre en el emisor es hacer la malla, ¿no? Porque aquí no me sirve de nada hacer la malla porque yo no conozco voltaje base colector. Eso no existe. ¿Sí? Pero, y tomen un momento. Listo. Entonces, sería voltaje 1 es igual. Déjame ver. Voltaje 1 es igual. Voltaje de base menos voltaje. Cuando hago al revés, en cambio, yo mismo me complico. Déjame ver, por favor, ¿ya? Vento. Voltaje de la base 0 voltios. ¿Ya? Y si yo me voy así, hay emisor base. Debería ir al revés, sinceramente, pero yo soy bien patuleco para esto, así que sepan disculparme nada más, ¿no? Eh, Voltaje base emisor. Para acá tendría la corriente de la base. Para acá tendría la corriente del emisor. ¿Ya? Y listo. Pam, pa, pa, pam, pa, pa, pa. ¿Ya? Es que discúlpenme, chicos, por mi dislexia. Siempre, cuando me voy, a mí me gusta siempre trabajar las mallas en sentido horario. Entonces, cuando yo me voy en sentido antihorario, en cambio, ahí yo ya me pierdo mi situación. Pero no es nada del otro mundo. Entonces, acá será 4.7 voltios es igual al voltaje base emisor más el voltaje de la resistencia R1. ¿No es cierto? Ya, ahí sí. Si es que me voy equivocando, me ladran, ese rato me ladran, ¿no? Ya, 4.7 voltios es igual, en este caso, 0.7 voltios más voltaje de la resistencia 1, lo que significa que el voltaje de la resistencia 1 es de 4 voltios, ¿no es cierto? Ya, esto es, o sea, no hay por dónde más, no hay por dónde más rascarle, obviamente, ¿no? Y tengo el valor de la resistencia, puedo calcular la corriente, que en este caso es la corriente de emisor. Entonces, la corriente del emisor es igual al voltaje de la resistencia 1 dividido para la resistencia 1, que sería pues de esos 4 voltios dividido para 1200 ohmios. Eso me quedaría aproximadamente 3.33 miliamperios. ¿Ya? Y si se dieron cuenta, yo no he tenido que analizar nada más. Por ejemplo, aquí yo no he tenido que analizar nada, ¿no? Ya no me interesaba. Porque siempre recuerden, ¿no? Que de la base al emisor es como un circuito completamente diferente, como al que está en la derecha. ¿Sí? Literal. Sí. ¿Estamos claros, por favor? Muy bien. Siguiente. Para el circuito de la figura, el valor aproximado del factor de amplificación, o sea, del beta, en la configuración emisor común. Claro, en este caso es emisor común, ¿no es cierto? ¿Ya? Veamos los datos. Aquí está la tierra. El voltaje del colector a la tierra es de 16.8 voltios. Y como es el emisor se encuentra aquí mismo conectado a la tierra, pues el voltaje de colector es igual al voltaje colector emisor y es igual a 16.8 voltios. ¿Qué otro dato conocemos? Pues obviamente el voltaje de base a emisor es igual a 0.7 voltios. ¿Ya? Innecesario este dato. ¿Ya? Pero bueno, podemos darnos cuenta. Entonces, ¿qué más podemos hacer? 24 voltios, tengo acá entonces la resistencia.
Noten, por favor, si de aquí a acá yo tengo 16.8 voltios, ¿cuánto tendré entonces de aquí a acá en esta, en esta resistencia? Ah, pues simplemente una resta, ¿no? 24 voltios menos esos 16.8 voltios, me quedarían 7.2 voltios. Entonces aquí tú tienes 7.2 voltios. Tienes resistencia, tienes voltaje, puedes obtener su corriente, corriente de colector. Entonces, la corriente de colector sería igual a estos 7.2 voltios dividido para estos 470 ohmios, lo que me quedaría 15.3 miliamperios. ¿Ya? Ahí tenemos corriente de colector. Siguiente. Ahora, necesito la corriente de la base, pues si ya con eso tengo el beta. Entonces, hacemos la malla acá, ¿verdad? Entonces sería 4.5 voltios es igual corriente de la base por la resistencia de la base, que son esos 27K, más voltaje base emisor, que son los 0,7, ¿no? Ya indiscutiblemente. Entonces, acá me quedaría que la corriente de la base sería igual 4.5 menos 0.7 me da 3.8 dividido para 27,000, lo cual me quedaría 140 microamperios. Entonces, el beta sería igual corriente de colector dividido para la corriente de la base. ¿Ya? Entonces, ya reemplazando aquí, 15.3 miliamperios dividido para 140 microamperios me da 109. Literal A. Si me hago entender, por favor, o gustan que les explique un poquito más de esto. ¿Se está claro, por favor? Muy bien. Para el siguiente, en el circuito de la figura, se selecciona un valor de R6 apropiado para que el diodo Zener de 4 se encuentre regulando. Los valores de los elementos utilizados son R4, naranja, blanco, café, 390 ohmios. R5, café, verde, café, 150 ohmios. ¿Ya? Voltaje del Zener del D3, 3.3, el beta, 200. ¿Ya? R4, 390 ohmios. ¿Ya? R5, 150 ohmios. Necesito encontrar el R6. Ya, listo, no hay problema. ¿Cuál es la situación aquí que debemos tener en cuenta, por favor? Noten ustedes cómo está conectado y primero el transistor. Es un PNP. Entonces, miren cómo está aquí, más, menos. Noten ustedes cómo hasta la batería está al revés, ¿no? Porque obviamente se trata de un transistor PNP. Entonces, si tengo más, menos, y vean hasta el Zener también. ¿Qué decíamos, no? En el cátodo, el más, en el ánodo, el menos, 3.3 voltios. Si aquí tengo 3.3 voltios, de aquí a acá, tengo lo que me sobra para llegar al 12, que sería 8.7 voltios. Interesante, ¿no? Ya. Bajo esa premisa, para esa situación, noten, entre el colector y el emisor, yo debo tener 5 voltios, más, menos, así. Debo tener esos 5 voltios más, menos. ¿Ya? Por favor, notemos claramente esta primera situación. Tenemos aquí 5 voltios. Acá tenemos una resistencia y acá tenemos otra resistencia. Si sumo estos 3 voltajes, debe darme el voltaje de la batería, que es 12 voltios. ¿Sí? Repito nuevamente. En este ramal tenemos 3 elementos. Esta resistencia, que debe tener un valor, que vamos a encontrar el valor de R6,
pero debe tener un voltaje. Y acá también en esta resistencia R5 tiene un voltaje. Entonces, este voltaje más este voltaje debe darme los 12 voltios iniciales. Y vean, como el positivo sale por acá, entonces por eso viene más menos, más menos, más menos. ¿Sí? Esa es la importancia, ¿no? Listo. Entonces, yo puedo aplicar y realizar aquí una malla. Miren, por favor, de esta forma, porque sale del positivo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué sería en esta primera malla? Sería que esos 3.3 voltios son iguales al voltaje de la resistencia de 5, que no conozco, más el voltaje del emisor a la base. ¿Cuál sería el voltaje del emisor a la base? A ver, muchachos. De emisor a la base. Leonardo Chávez, buenas noches. De emisor a la base en PNP. Sería 0,7. 0,7, correcto. Cuidado, no confundir con base emisor, porque allí ustedes dirán 0,7, profe. Mal, porque estamos en PNP, ¿sí? Si es en PNP, es del emisor a la base 0,7. Si yo te digo de base emisor, sería negativo 0,7. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el voltaje de esa resistencia 5 sería pues igual a esos 3.3 menos 0,7, ¿no? Lo que me quedaría 2.6 voltios. Y notemos, por favor, entonces ya conocemos el voltaje, 2.6 voltios. Si conozco voltaje, conozco resistencia, conozco corriente. Y tendría la corriente del emisor. Noten, por favor, tendría la corriente del emisor. ¿Ya? Entonces, la corriente del emisor sería igual al voltaje de la resistencia 5 dividido para 150 ohmios, que es la resistencia 5, ¿no? Pongámosle nomás la nomenclatura y después reemplazo. 2.6 voltios dividido, perdón, 2.6 voltios dividido para 150. Eso me da 17.3 miliamperios. ¿Ya? Tengo corriente del emisor. Excelente. Ahora, ¿qué pasa? Puedo conseguir por la misma lógica la corriente de la base o la del colector, que de hecho acá necesitaría pues la corriente de colector, porque ya conozco. Si acá tengo 2.6 más 5 voltios, ¿cuánto me falta para llegar a los 12 voltios? Solamente debo restar, obviamente, ¿no? 12 voltios menos 2.6 menos 5, 4.4 voltios. Entonces, miren, ya tengo el voltaje de la resistencia. Solamente me falta su corriente y con eso puedo encontrar el R6. Dígame, Anderson. Profe, una consulta. En el caso del nodo al que está entrando la corriente IE, no sé, no, o sea, según yo, esa corriente que usted le pone IE es la corriente de la resistencia, mientras que la corriente del IE viene a ser la que está un poquito más arriba del nodo, porque esa corriente de la resistencia se divide en la del diodo y en la IE. Sí, pero ahí viene una situación interesante, Anderson. ¿Qué es lo que pasa? Y es buena pregunta. Primerito verás cómo le vamos a sacar, porque primero notamos con los voltajes, ¿ya? Primero, estos voltajes no pueden cambiar. Los voltajes tienen que ir sí o sí, sí o sí. Ahora, ¿qué puedo yo decir acá? Chuta, profe, ¿y cuál es la corriente que me traga este Zener, no es cierto? ¿Cuál sería la corriente que se traga ese Zener? Porque es cierto lo que dices tú, que esta corriente de que yo puse de emisor se divide una parte por acá y otra parte entraría por acá. Es correcto lo que dices y creo que todos están de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero aquí debemos recordar esto, esta palabrita que me dice en la pregunta. Para que el Zener se regule, para que el Zener se encuentre regulando. Entonces, para que se encuentre regulando, debo estar con los mínimos parámetros.
con los mínimos parámetros aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Asumamos que no me traga corriente el Zener, no se me traga todavía nada, ¿listo? Entonces, cuando yo le estoy diciendo que el Zener se está tragando, cuando ya tengo yo el valor de aquí de la resistencia, ¿ya? Entonces, como yo aquí tengo voltaje, voltaje y voltaje, estos voltajes no van a cambiar, pero sus corrientes pueden cambiar, ¿no es cierto? Ya, sus corrientes pueden cambiar, cierto es, pero los voltajes no van a moverse. Los voltajes aquí son inamovibles, ¿sí? Entonces, como estos voltajes no van a cambiar, yo voy a proponer que entre directamente acá, ¿sí? Y ahora, tú dirás, pero profe, ¿eso sería correcto? Aquí viene este gran dato. Una vez que yo calcule el R6, yo me voy a dar cuenta con los valores de estas resistencias, ¿sí? Entonces, los valores de estas resistencias, que de hecho me adelanto y les voy a seguir poniendo, el primero es de 12 kiloohmios, el segundo es de 1.2K, el tercero es de 220 ohmios y el cuarto es de 1.6 megaohmios. Ya por lógica podemos ir descartando al literal D, ¿no es cierto? El literal D ni de chiste, ¿verdad? Ni de chiste, ni de broma. Entonces, notemos nosotros que dependiendo de este valor de la resistencia que estoy calculando, asumiendo que no está entrando corriente por el Zener, entonces tiene que estar cercano a uno de estos tres valores. Y ahí me voy a dar cuenta que va a ser como un pequeño margen de error el que yo voy a encontrar para yo decir, ah, entonces estoy fallando con 20 ohmios, estoy fallando con unos 10 ohmios. Sí, no va a diferir tanto, ¿ya? Entonces ahí es donde yo me voy a dar cuenta, ah, como yo asumí que el Zener no tenía corriente, 0 amperios, entonces está entrando toda la corriente por aquí. Por aquí está entrando toda la corriente. No tengo problema. Entonces por aquí tiene que salir de igual forma toda esa corriente, ¿ya? Porque, ¿qué se acuerdan que les dije yo primero cuando teníamos un Zener y debíamos saber si está conduciendo o no está conduciendo? Debíamos quitarle, debíamos aislarle, ¿no? O sea, debíamos no tomarle en cuenta. Lo que yo estoy tomando en cuenta aquí es que entre el colector y el emisor debo tener 5 voltios. Eso es lo que me está pidiendo. Mínimo debo tener 5 voltios ahí. Perfecto. Entonces, ahí sí entra directamente la corriente del emisor al emisor. No se distribuye para acá. ¿Sí? Y la diferencia, cuando yo calcule el R6, va a haber una pequeña diferencia con una de las respuestas, ¿no? Y ahí me voy a dar cuenta, ah, esa diferencia es la corriente que sí entraría por acá. ¿Ya? Terminemos el ejercicio y le vamos a ver esa situación. Entonces, asumiendo obviamente, entra la corriente del emisor por acá, sale la corriente de colector. Entonces, si yo ya tengo la corriente de colector, tengo corriente, tengo voltaje, obtendría la resistencia. Entonces, noten por favor en este caso, ¿cómo obtenemos entonces la corriente de colector? Bueno, creo que estamos por demás mencionar esto. Corriente del emisor es igual a corriente de la base beta más 1, reemplazando corriente del emisor, en este caso, bueno, no tengo corriente de la base, ¿no? Entonces corriente de la base es igual a corriente del emisor dividido para beta más 1, o bueno, 201, ¿ya? Directamente, lo que me daría 86 microamperios. Entonces, ya con esto puedo calcular la corriente de colector, que sería el beta multiplicado por la corriente de la base, que ya en este caso el beta es 200 por 86 microamperios, me quedaría 17.2 miliamperios. Tengo ya entonces la corriente del colector. Entonces, con esto, ¿qué sería? Ah, sería pues obviamente la resistencia R6, el voltaje 4.4 dividido para la corriente del colector 17.2 miliamperios, y esto me ha dado 255 ohmios. ¿Se dan cuenta entonces que no va el literal A, no va el literal B? ¿Cuál está cercano?
el 220, ¿no es cierto? Ah, ya. Entonces, esta resistencia de 220 a mí me está diciendo que es el valor de esta resistencia, 220 ohmios. Y ahora sí yo puedo volver a recalcular para poder obtener la corriente del Zener, pero no me están pidiendo la corriente del Zener, solo me están pidiendo el valor de la resistencia. ¿Sí me hago entender, por favor? La persona que me preguntó. Sí, profe. Perfecto. Entonces, fíjense, ¿no? Aquí hay una diferencia, obviamente, de 25, sí, de 25 ohmios, ¿no? A ver, 20, 45, ya se me fue, 25, 30, 35 ohmios, ¿no? Aquí hay una diferencia de 35 ohmios. Esa diferencia de 35 ohmios, ¿qué se dan cuenta? Ah, pues que le hace que las corrientes varían, ¿no es cierto? Ahí sí, yo ya puedo volver a calcular. Esta corriente se distribuye en una que viene por acá y otra que viene por acá, ¿cierto? Y de hecho, ya vean, con esta corriente, ¿qué pasa? Esta corriente, perdón, esta resistencia y este voltaje puedo obtener esta corriente que es la que sale de estos nodos, de este nodo, ¿verdad? Y ahí sí, yo ya puedo volver a calcular. Esta es la que sale y esta es la que ya obtuvimos y esa diferencia podemos encontrar la corriente del Zener, chicos. ¿Ya? Si me hago entender, pero como no me piden corriente del Zener, pues no es necesario. ¿Ya? ¿Estamos claros, por favor? Muy bien. Para el ejercicio 14 y 15, les voy a dejar marcado la respuesta correcta, pero me gustaría que ustedes, por favor, lo interpreten, porque estas son teóricas, ¿no? En este caso es el literal C, la respuesta correcta. El punto de operación Q se desplaza hacia la región de saturación en este ejercicio, porque me está diciendo que la corriente de la base varía, ¿no? Eh, si la fuente de la base es variable, inicialmente el TBJ está trabajando en la lineal. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta si se incrementa al doble el valor de la fuente de la base? ¿Sí? Si aquí tienes un valor, no sé, 3 voltios y después pones 6 voltios, ¿qué pasó con el punto de operación? En este caso, pues el punto de operación se desplaza hacia la región de saturación. Antes estaba aquí y ahora está acá, ¿no es cierto? Este, digamos, es con el voltaje base, pero esto sería con 2 veces el voltaje base. Cuando se duplica al doble del valor, ¿cierto? ¿Ya? Entonces se dirige hacia la zona de saturación, ¿cierto? Ahí está. Así, ¿no es cierto? Se dirige hacia la zona de saturación, el punto de trabajo. Eso es lo único que pasa, ¿ya? Por favor, inténtenle. Les recomiendo, utilicen aquí 2 valores. Primero con 2 voltios y después el doble, 4 voltios. Y vuelvan a calcular y se van a dar cuenta, obviamente, que el punto de trabajo Q se va a mover de aquí hacia arriba, ya vemos así, hacia la zona de saturación. ¿Sí? Eso nada más. Les invito a que verifiquen eso. Y finalmente el último, ¿qué pasa si el voltaje de la base ahora se incrementa? ¿Qué pasa con el voltaje colector emisor? Es, ¿qué es lo que pasa entonces aquí, no? Recuerden que aquí yo tengo un voltaje colector emisor. ¿Y qué pasa si este sube? Pues va a reducirse, ¿no? Ahora el nuevo voltaje colector emisor se va a reducir, obviamente. Cuando duplicas o cuando aumentas este voltaje, el punto de operación empieza a subir, dirigirse a la zona de saturación. ¿Y qué le pasa con el voltaje colector emisor? Se reduce. ¿Ya? Vean, la 14 y la 15 se responden solitas solamente con la gráfica. ¿Ya? ¿Estamos claros, por favor? Ya, muy bien. Listo. ¿Con todos? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Ya. Vamos a ver entonces el famoso filtrado, ¿ya? Aunque en la compu no se me abren, vean el filtrado. Está gracioso eso. Vamos a guardarle y vamos a ponerle como, abrirle con él.
con el navegador. Esto ya les dije, esta pregunta se les tomó, esta pregunta hicimos ayer, ¿no es cierto? Ah, no hay nada más de situación acá. Verdadero y falso. Está interesante esto. A ver, déjenme ver si es que le puedo copiar en mi tableta. Que tengo siempre problemas porque nunca me sabe dejar pegar. Pero si me deja escribir, eso es lo raro. Así que a transcribirle. Vamos, primero. Esto, si me deja. Tampoco. Bueno, el primero, un diodo Zener, porque yo no, sinceramente no quiero estar. Se pasan. Un diodo Zener de 20 voltios se puede utilizar como diodo rectificador para la red de distribución eléctrica. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿qué opinan? Un Zener de 20 voltios para la red eléctrica. Para lo que tienes en el enchufe. ¿Verdadero o falso? Like si es verdadero. Like si ustedes piensan que es verdadero. O risa si es que es falso. A ver. Ah, muy bien, exacto. Es falso, ¿no? Recordemos, pues obviamente la red eléctrica, el enchufe, la red eléctrica pues siempre va a tener, ¿no es cierto? Em, voltajes superiores a 160 voltios. La justificación, por si acaso, ¿no? Voltajes superiores a 160 voltios, lo cual un voltaje umbral de 20 voltios provoca pues que obviamente el Zener se destruya. Esto anula la rectificación y no hay limitación de corriente, pues causa directamente la destrucción de este Zener, ¿no? Correcto, es falso. Vamos con la siguiente. Un diodo Zener con un voltaje de ruptura específico se puede emplear en un circuito de cortador para limitar la amplitud máxima de la señal de salida a ese mismo valor de voltaje. 2, 3, 4, 5. ¿Verdadero o falso? Like o risa. Un diodo Zener con un voltaje de ruptura específico
Se puede emplear en un circuito recortador para limitar la amplitud máxima de la señal de salida de este mismo valor de voltaje. ¿Verdadero o falso? O sea, en pocas te está preguntando si el diodo Zener puede funcionar como recortador, sí o no. Si tú tienes una senoide, ¿puedes recortarle con un Zener, sí o no? Veo risitas, pero algunos dicen de igual forma like. Y aunque no lo crean, esto es like, ¿no? O sea, puede hacer esto, digamos, recortar los piquitos. El Zener puede recortar los piquitos, sí, sí puede. Les voy a mostrar un ejemplo de un circuito. A ver si es que no me demoro mucho en buscar estos benditos circuitos. ¿Dónde estaba? Mm, mm, mm. Este es con diodo normal. Este era recortador. Aquí está. Miren, por favor. Para el circuito de la figura, si se conoce que la señal de entrada es una senoide. O sea, esto de aquí es una senoide con valor eficaz de 14.14 voltios. Determinar con todo detalle por tramos la forma de onda de salida BO, ¿ya? Entonces aquí hay un Zener de 3 voltios. Y noten ustedes lo que ocurre. Ese Zener de 3 voltios hace que te recorte. Mire, mire por favor, la senoide original era esta, ¿no es cierto? Y el Zener de 3 voltios le corta el piquito, le corta el pico de aquí. Y me deja solamente así, de 0 a 3 voltios. O sea que el resto se lo come el Zener. Baja hasta menos 1 voltio. ¿Por qué era menos 1 voltio? Ah, por el voltaje umbral, el voltaje de barrera. El voltaje de barrera era 1 voltio. Entonces este voltaje de barrera se lo comía, en cambio lo recortaba también por abajo. Noten, ¿no? Y este voltaje de barrera era el que decía también el de la zona de destrucción. Miren, o sea, el que decía aquí la pregunta, ¿no? Voltaje de ruptura específico. Este es el voltaje de ruptura específico del Zener, ¿no? En este caso, este es de 3 voltios. Aquí, bueno, me equivoqué, debía ser 3 voltios, ¿no? O aquí creo que era 5. 3, perdón. Aquí es voltaje del Zener, aquí es 3 voltios, ¿no? Aquí sepan disculpar, aquí es 3. Ya. Entonces, aquí tiene el voltaje de ruptura, 3 voltios, dice, ¿no? Entonces, este voltaje de ruptura te sirve para recortar, mira, una senoide, ¿ya? Mientras que el voltaje de barrera te sirve para recortar por debajo. Nótalo, ¿no es cierto? Entonces, sí, el diodo Zener puede comportarse como un recortador. Esta pregunta es verdadera. Cuidado. ¿Estamos claros, por favor? Esto confíen plenamente. Y recuerden, si tienen dudas, busquen ya. Circuitos recortadores con Zener. Pongan en Google. Les va a salir. ¿Sí? Sirve como recortador el Zener, ¿no? No solamente como regulador, como recortador también, ¿no? Vamos a la siguiente. Me dice, el diodo Zener se conoce como un dispositivo de juntura bipolar. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, el diodo Zener se conoce como dispositivo de juntura bipolar, ¿verdadero o falso? ¿Quién era el único dispositivo de juntura bipolar? Ya, ahí veo una risa, ¿ok? ¿Alguien más opinen? Exacto, esto es falso. Esto sí es falso, ¿no? Esto sí es falso, correcto. ¿Por qué es falso?
porque el diodo Zener no tiene esta unión PN. Esto es una unión de juntura bipolar, porque tiene dos polos, valga la redundancia, ¿no? Pero esto sí es una unión de juntura bipolar, pero esto es para un diodo normal. El diodo Zener no tiene la juntura bipolar, tiene otra juntura que no me acuerdo el nombre, no me acuerdo si les explicaron también, pero no es bipolar, es otra juntura que tiene, ¿no? No tiene juntura bipolar. Entonces, esto es diodo normal. El Zener no. Por eso se conecta al revés, ¿no? Listo. Vamos, siguiente pregunta. El fenómeno mediante el cual una pequeña corriente o voltaje aplicado a un terminal de control puede gobernar una corriente o voltaje mucho mayor de la de los dos terminales esto concuerda con la definición de transistor. ¿Verdadero o falso? El fenómeno mediante el cual una pequeña corriente o voltaje aplicado a un terminal de control, la base del transistor, la base del transistor es terminal de control, puede gobernar una corriente o voltaje mucho más grande entre los dos terminales, colector emisor. ¿Esto concuerda con la definición de transistor? ¿Verdadero o falso? Excelente, muchachos, verdadero. Esta es de hecho la definición correcta de transistor, ¿no? Entonces recuerden, un transistor tiene tres terminales. El transistor es un dispositivo controlado por corriente. No sé si alguno de ustedes ya revisó mis primeras clases, la que les dije, la clase número 7. Ahí yo doy la definición del transistor. Les digo, el transistor es un dispositivo semiconductor controlado por corriente. Más en las siguientes semanas van a conocer al JFET. Es un dispositivo semiconductor controlado por voltaje. Ahí van a ver gate, drain y source, ¿ya? Pero no les voy a asustar más. Colector y emisor. Entonces, entre el colector y el emisor se comporta como un switch para controlar voltajes más altos, ¿no es cierto? Voltajes un poco más altos, ¿ya? En la base tú mandas una corriente pequeña para que o se abra o se cierre. Eso es lo que estás diciendo, ¿no? En este caso, noten por favor que la base sería el terminal de control y el colector emisor sería los dos terminales que controlan corrientes o voltajes más altos. ¿Ya? Esto es verdadero. Definición de transistor. Espero que los muchachos que hayan dado esta prueba no se hayan equivocado, por favor. Más les vale, les cuelgo donde caramba. Ya. Si el valor de la ganancia beta aumenta, el punto de operación Q se desplaza a lo largo de la recta de carga, aproximándose a la región de saturación. ¿Verdadero o falso? ¿Qué pasa si el beta aumenta?
Aquí nos serviría cualquiera de los ejercicios que ya hemos estado hasta la mangos, estar trabajando con estos, ¿no es cierto? Es correcto, es verdadero, ¿no? Ya se dan cuenta, ustedes sí saben, muchachos. ¿Qué están? Dicen, no, no, dice, tengo miedo, profe. No, miren, por favor. De hecho, acá también nos menciona que la ganancia de corriente. ¿Qué pasa si esto aumenta? Pues obviamente, noten, la corriente de colector, beta veces. Si el beta aumenta, pues obviamente la corriente de colector aumenta. ¿Y qué significa eso entonces que la corriente de colector aumente? Significa pues obviamente que va a aumentar, va a subir por acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le pasa en este caso? ¿Hacia dónde se desplaza? Si aquí estaba, ¿no es cierto?, con 1 amperio. Esto ocurrió con un beta de 100. Si yo le aumento beta 200, la corriente del colector va a aumentar. Entonces, si la corriente del colector va a aumentar, ¿hacia dónde se desplaza el punto? Se desplaza hacia amarillo. Lo mismo que acabamos de ver en la pregunta 14 y 15, ¿no es cierto? Se desplaza hacia la región de saturación. ¿Sí? Entonces, claro, esto es verdadero. ¿Ya? Muy bien. ¿Se entendió, no es cierto, chicos? Muy bien. Y ahí ya tienen ya sus preguntas, ¿no? Profe, pero ahí también nos mandaron se me fue el nombre. Dice ejercicio 2. El ejercicio 1 es el del deber 7, el ejercicio 5. O sea, por favor, muchachos, tenemos los solucionarios, solamente revisemos, ¿no? Aquí está para que vean que yo trabajo esto pensando en ustedes mismos, ¿no? Dice, es el deber 7. Este es el deber 7, ejercicio 5. Utilizando las características del transistor TBJ de la figura, determine lo siguiente. Para la configuración de polarización que se muestra a continuación, se define el punto Q en 4 miliamperios, voltaje colector emisor 10 voltios. El valor de la resistencia del colector, 24, sí, el voltaje VCC 24 voltios, resistencia del emisor 1.2K. ¿Ya? Determinar eso, el valor de la resistencia del colector aquí. Entonces, ya, sencillo, ¿no? Aquí estaba, ¿no? ¿De dónde salieron esos datos? ¿Se acuerdan? Entonces, cuando a ti ya te daban, mira, por ejemplo, déjeme ver si le hago un poquito más grande ya. Esto está, por favor, en la carpeta, ¿no? En la carpeta que se les envió a su Gmail, por favor, para los chicos nuevos, ¿no? No se olviden. Ya. Te está dando, ¿no es cierto?, que la corriente del colector, te está diciendo que la corriente del colector del punto de operación es de 4 miliamperios. Entonces aquí ya sabes que va a estar aquí, en 4 miliamperios, ¿ya? Línea horizontal. Y me dice que el voltaje colector emisor es de 10 voltios. Entonces aquí está 10 voltios. Donde se topen estas dos líneas, aquí es el punto de operación Q, lo que significa, ¿qué cosa? Que aquí tenemos la corriente de la base, 30 microamperios. Mira, a partir del gráfico. Ahí ya tenemos nuestro punto de operación. Entonces, con el punto de operación, ya tenemos, vean, ahí está, solamente para trabajar. Entonces ya tenemos este circuito donde tenemos la corriente del colector, tenemos la corriente de la base. Ya podemos conseguir la corriente del emisor, pues, ¿no es cierto? Y con la corriente del emisor, ya solamente nos faltaría el voltaje del emisor para conseguir la resistencia del emisor, ¿no es cierto? Aquí está explicado de igual forma detalladamente. No, pero vea, aquí la resistencia del emisor sí tengo. Entonces tengo corriente del emisor, tengo resistencia del emisor, ¿qué puedo conseguir? El voltaje del emisor. Si ya tengo el voltaje del emisor,
ya puedo conseguir entonces el resto, ¿no? 24 voltios menos voltaje del emisor, ya tienes de este punto hacia este punto. Y poco a poco le vas a ir sacando. Corriente del emisor Q, aquí está, la corriente del emisor, ¿ya? Ahora, el voltaje VCC, es decir, todo este voltaje, 24 voltios, menos voltaje de la resistencia del colector, menos voltaje colector emisor, menos voltaje del emisor. Aquí está, ley de voltajes de Kirchhoff, es igual a 0. Despejamos, obviamente, porque yo necesito conocer el voltaje de la resistencia del colector, porque me están pidiendo este, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, aquí está, y QRC es igual a esto, ¿no? Vean, este sí tenemos, este también tenemos. Este de aquí era los 10 voltios del dato, 24 voltios VCC que era del dato, ¿no es cierto? ¿Ya? Corriente del emisor Q, acabamos de obtener aquí, ¿no es cierto? De este, ¿listo? Y la resistencia del emisor, pues 1.2K. Con esto ya tengo, vean, el voltaje de la resistencia del colector. Y con eso ya puedo conseguir, pues, ¿no es cierto?, la resistencia del colector. Voltaje de la resistencia del colector dividido para la corriente del colector que me dieron de dato, ¿ya? Y ahí me da 2.2 kiloohmios. Ya me dio, ¿no es cierto? Esto, ojo, no tendrán cuidado, a lo mejor les digan que por favor utilicen valores comerciales. El beta, corriente de colector dividido para corriente de la base, ni me voy a molestar, 133. Valor de la resistencia de la base. La misma ley de voltajes de Kirchhoff, lo que sería, en este caso, 24 voltios, es igual a corriente de la base por resistencia de la base, más voltaje base emisor, más voltaje del emisor. Y está, ¿no es cierto? Despejo la resistencia de la base, ¿sí? Y reemplazo. Y me da la resistencia de la base. Potencia disipada nos da la potencia disipada, ¿sí? Recuerden que la potencia siempre es voltaje por corriente. En este caso, el voltaje colector-emisor multiplicado por la corriente del colector. Sería, vean, directamente estás trabajando con los datos del punto de trabajo. El voltaje colector-emisor y la corriente del colector. Estos son los dos datos que encontramos de aquí de la gráfica, ¿no? Si tú multiplicas 10 voltios multiplicado por 4 miliamperios, te va a dar la potencia, 40 miliwatts. ¿Ya? Obviamente, ahí directamente, porque en la base se discrimina, es despreciable porque es una corriente, es una potencia muy bajita y no intercede, no es problema, no se agrega. Potencia disipada en las resistencias, voltaje por corriente, o si no, con este, igual te va a dar lo mismo, ¿no? Y aquí me da la potencia de la resistencia del colector. Y se acabó. Vean, sencillo, ¿no? Y ahí está el otro ejercicio. Ahora, verán, no quiero ser malo, ¿sí? Porque saben que yo siempre he sido bueno, pero este es el mismo ejercicio que hemos venido haciendo en reguladores, ¿no? También se encuentra de igual forma en los deberes, se encuentra en los deberes, en reguladores, este era el deber 6, este era el deber 6, pero yo ya sé, y era este ejercicio, y de hecho este sí lo hicimos en clase. Revisar por favor en la carpeta, ¿no? Nuevamente les invito a abrir su Gmail. Y como justo me decían hoy los muchachos, igual, profe, lo mismo que usted dio, lo que estaba en los deberes. Ya, no hay más, ¿no es cierto? Por ejemplo, materia, si ustedes reciben su carpetita, mate avanzada, fundamentos de circuitos, también doy fundamentos de circuitos si gustan. Recuerden que ya van a empezar con circuitos de primer y segundo orden. Y ahí les quiero ver. Si tienen dudas, por favor, escribiránme, ¿no? Matricúlense también en esta materia. Si fundamentos de circuitos también es bueno. Aunque yo reconozco que si ustedes ya pudieron el primer bimestre, ya dicen, ya para qué, profe. Listo. Entonces acá también recuerden, donde estén anotaciones, aquí se encuentran los deberes, ¿no? Aquí está el deber de reguladores, el que les digo. Este es lo que les tomaron. Aquí está el deber 7 y aquí está el deber 8 también, ¿no? Por si acaso. ¿Sí? Y para el de reguladores, el del 6, era la clase número 6 o 7, no me recuerdo bien. Aquí era TBJ, sí, entonces era la clase 7. Aquí es reguladores, directamente este es reguladores. Aquí está.
Es el mismo circuito que hemos estado viendo, ¿sí? Ni más ni menos. Es el mismo circuito, ¿sí? Entonces aquí está de igual forma la solución, ¿ya? Entonces eso nada más para que ustedes, por favor, muchachos, lo revisen. ¿Estamos claros, por favor? Excelente. Entonces, vamos a quedar hasta aquí por el día de hoy. Por favor, muchachos, estudien, repasen, pero si ya saben, váyanse a dormir. O sea, no quiero sonar soberbio ni nada, pero váyanse a dormir, ¿ya? Si no tienen nada más que hacer, no sirve de nada desvelarse. O sea, esto yo les digo ya por experiencia. O sea, yo ya llegué a un punto donde para mí, ahorita yo me voy a dormir. Ya terminé mis deberes, terminé todo esto. Vean, por eso es que traten de aprovechar el día. Yo sé que es cansado procrastinar. Y verán, les voy a dar un consejo y no me lo tomen mal. En la casa somos vagos. En la casa sí somos vagos, nos da una pereza. Entonces, les recomiendo mejor hagan los deberes dentro de la universidad. Sí, así sea quedándose un poquito hasta más tarde, no tan tarde, obviamente, recuerden que está peligrosa la situación. Quedarse así hasta las 3, 4 de la tarde, si no tienes clases en la tarde, quédate en la biblioteca haciendo deberes. Oye, no regreses a tu casa hasta que no termines los deberes en la misma universidad. En la casa no vas a hacer nada, te juro. Y te da ganas de procrastinar horrible. Entonces, para evitar procrastinar, mejor hagan los deberes en sus horas libres, hagan los deberes, ya dice, no, ya de aquí ya no tengo nada más, me voy a la casa y se van temprano. No, quédense un poquito más y quédense en la biblioteca, váyanse a la biblioteca general, vayan, coman algo, mientras comen, vayan estudiando, vayan haciendo, miren mis videos, ¿ya? Y eso me pasó el otro día, no sé si de pronto esté aquí, pero no, era de electrotecnia ese muchacho. ¿Qué ves? Te estaba viendo mis videos alquilando una computadora en la biblioteca. No tuve la oportunidad de hablar con él, pero me dio una situación, eso se me hizo bonito a mí en el corazón, saber que se aproveche ese material, que están ustedes ahí para prestar atención, para conocer, para preguntarme, y eso pues créanme que yo también lo aprecio mucho más que en el sentido económico. Entonces, eso chicos. Y como les digo, ya, si ahorita ya terminaron, ya, vayan a dormir, vayan a descansar, mañana den la prueba, tranquilos con lo que saben. Si quieren repasar un poquito en la mañana antes de irse a la universidad, está bien, pero como les digo, siempre aprovechen esa situación, ¿sí? Y yo de mi parte también ya voy a ver, ayudarles, vean esta situación, estos solucionarios. Es el primer semestre que yo hago estos solucionarios, sinceramente, los otros semestres tenían vergüenza los muchachos hasta de enviarme un deber, entonces no sé, pues no sé qué pasó con esa vez, pero vean, ahora ya tenemos más situaciones que me gustó, sinceramente, cómo trabajamos este semestre, ¿ya? Entonces, eso, chicos, nada más, que tengan una excelente noche, cuídense. Y ya les mando ahorita también ya este, este documento. Listo, chicos, excelente noche, pasen bien, hasta luego.